¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en un día frío de invierno. Hoy día viernes 9 de julio, cuando son las 20 horas, faltan 2 minutos para las 20 horas en realidad, vamos a comenzar una nueva edición de nuestro programa Verdadera Justicia, aquí en El Vecino Normal. Recordemos a ustedes que este programa sale gracias a la Fundación Comprometidos. Les pedimos que visiten la página www.elvecinonormal.cl y este programa se transmite en directo por Facebook. En esta oportunidad estamos retomando la serie de programas que está desarrollando nuestro amigo de Paraguay. Él es Carlos Omar Cristaldo Galeano, un apellido ilustre, y lo tenemos con nosotros para que nos cuente algo sobre las revelaciones sobre el final de los tiempos. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches, Claudio. Un placer saludarte a vos, a tu audiencia, nuevamente juntos para hacer algunas revelaciones sobre el final de los tiempos. Se habla de que estamos en el tiempo de la parusía, que probablemente sea el advenimiento glorioso del Maestro Jesús en este final de tiempo. La segunda venida del Cristo a la tierra. Él había dicho: yo hago nuevo todas las cosas. Voy a crear un cielo nuevo, una tierra nueva, había dicho a su madre. En el Apocalipsis de la Biblia, que es el libro de las revelaciones, Jesús Cristo hizo revelaciones hace más de 2000 años con referencia a hechos y acontecimientos que se manifestarían al final de esta era y que estaría relacionado a su segunda venida. Y que estos avisos que daba Jesús Cristo a través del Apocalipsis era para intentar a que el hombre cambiara su manera de pensar, de ser, de vivir y de actuar. Estas revelaciones hablan de juicios sobre la humanidad. Y no tenemos que confundir con el fin del mundo, porque el mundo no va a terminar. Que cuando estas revelaciones tengan su desarrollo en todo el globo terráqueo, como guerras, rumores de guerras, los lugares santos rodeados de ejércitos, hambre por todas partes, cuando hayan signos y señales en el cielo y en la tierra, tenemos que entender que está muy próximo el retorno a la tierra de Jesús Cristo, quien decía regresará con poder y gloria sobre las nubes del cielo, pero acompañado de 12 legiones de ángeles, y viene para juzgar a la humanidad por sus obras. Y después de juzgar a la humanidad, junto con los elegidos, aquellos que hicieron la voluntad del Padre, va a instaurar el reino que prometió aquí en la tierra, es decir, la restauración del paraíso. En el Apocalipsis podemos leer lo siguiente: luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro que es el de la vida. Y dice: los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Esto tenemos que tener muy bien claro, porque a veces hay confusión en cuanto a cómo va a juzgar Jesús. Conforme a las obras. Y el mar devolvió a los muertos, continúa en la Biblia, que guardaba la muerte y el Hades, quienes devolvieron los muertos, y a cada uno fue juzgado según sus obras. Vuelvo a repetir que el juzgamiento va a ser por las obras que hacen los hombres. Tenemos que decir que el cielo jamás ha dejado solo al hombre, porque el contacto de los mensajeros del cielo y los hombres no terminan con la muerte del último de los apóstoles. Siempre se ha mantenido este contacto hasta el día de hoy.
En los últimos siglos, así como en la actualidad, el cielo ha estado interviniendo indirectamente a través de mensajeros videntes y estigmatizados, que son personas que son electas por Dios para ser ellos instrumentos o intermediarios entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, para avisar a la humanidad lo que está sucediendo y lo que sucederá, pero que esto afectará la vida de seres humanos en todo el planeta Tierra. ¿Qué nos dice o qué nos comunica el mundo espiritual o el cielo a través de la vidente y estigmatizada Ana Catalina Emmerich, que en los años 1803, estando ella postrada en cama, enferma, recibe los estigmas, o sea que son las heridas sangrantes de Jesús en las manos, en los pies? Ella tiene una visión, ve cuando los ángeles, con una tremenda explosión, echan la puerta del infierno. Se eleva del infierno un mar de injurias, de aullidos, de lamentos. Todos los allí condenados tuvieron que reconocer y adorar a Dios, y este fue un mayor de los suplicios, nos cuenta ella. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas al que Satanás encadenado fue arrojado, y negros vapores se extendieron sobre él. Y ella entiende en ese momento, y es de todos sabidos, que Satanás será liberado 60 años antes aproximadamente, antes del 2000. Pero antes que Satanás, muchos demonios serían liberados, estarían en la superficie de la tierra para tentar al hombre. Esta revelación dada por el cielo a la humanidad pareciera ser que se complementa con la visión del Papa León XIII, que hace 69 años después de la visión de Ana Catalina Emmerich, es para estar atentos a los acontecimientos futuros y no caer en la tentación. La visión del Papa, esto ocurre un 13 de octubre de 1884. Estando el Papa León XIII terminando una misa en la capilla del Vaticano, se lo ve que levanta la cabeza y queda tieso, duro, en éxtasis, mirando fijamente hacia el tabernáculo. Unos 10 minutos después, reacciona y va a su despacho, y después comenta que él había visto en esa visión a dos personas. Una lo identifica a Satanás y otro a Jesús, que están hablando. Satanás le decía al Señor, a Jesús: yo puedo destruir tu iglesia. Jesús le responde: ¿será que puedes hacerlo? Pues hazlo, le dice. Satanás replica: pero para eso necesito que me des más tiempo y más poder para mis colaboradores, le dice. Jesús le responde: ¿y de cuánto tiempo me hablas?, le pregunta Jesús. Satanás dice: necesitaría unos 75 a 100 años de tiempo. Jesús le responde: bien, tienes el tiempo y tendrás más poder. Haz de ello lo que quieras. O sea, Jesús da autorización a Satanás a que sea tentado la humanidad por 100 años. Ahora bien, sigue la visión del Papa León XIII, que vio cómo salieron miles de demonios del infierno a invadir la tierra. Después de esta visión horrenda, fue a su despacho y escribió la oración a San Miguel, que hizo decir en las misas. El mismo León XIII, en el 1886, introdujo la invocación al arcángel Miguel para que devolviera a los demonios al infierno. Pero a veces nos preguntamos, ¿cómo Dios va a permitir eso, que Satanás haga con el hombre? Por eso queremos recordar el libro de Job, que nos da como un antecedente que Dios autoriza a tentar a su siervo, para demostrar quiénes son fieles y quiénes no son fieles a su Señor, a su Dios. Se lee en el libro de Job
esta conversación entre Dios y Satanás. El Señor pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y le responde, de rondar la tierra. El Señor continúa, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él sobre la tierra, es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero Satanás le responde, no por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee. Te aseguro, le dice Satanás, que te maldecirá en la cara. El Señor le responde, está bien, todo lo que a Job le pertenece está ahora en tu poder, pero te pido no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de delante de Dios y fue donde Job y lo tentó fuertemente, quitándole todas sus riquezas hasta la salud. Pero Job aún así le fue fiel a su Dios y Señor. Por eso en recompensa recibió 10 veces más de todas las riquezas que él había tenido. En base a estas revelaciones nos informamos, investigamos hechos y acontecimientos ocurridos a finales de los años 1800, principios del 1900, y podemos verificar que las revelaciones o avisos dados a la humanidad se están cumpliendo y están en curso, manifestándose día tras día, para comprender y ubicarnos en cuanto a lo que queremos analizar. Nos ubicamos en la década de los años 1900. Y lo que algunas personalidades en aquel entonces han declarado y que han quedado escrito y llegan hasta nosotros, ¿verdad? Esto lo menciona un presidente de los Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial, sobre la existencia de un poder oculto que pretende gobernar sobre las sombras, desde las sombras a Estados Unidos y al mundo. Este es el presidente Thomas Woodrow Wilson, que estuvo de presidente de los Estados Unidos en 1913 hasta el 1921. ¿Qué comentarios hace Woodrow? Desde que ingresé en la política, nos dice, muchos hombres que se han acercado para confiarme sus pensamientos de manera reservada, algunos de los más importantes hombres de los Estados Unidos, de las áreas de comercio, de la industria, estaban asustados de alguien, estaban como con temor, con miedo de algo. Sabía que en algún lugar había un poder tan organizado, tan escondido, tan vigilante, tan interrelacionado, tan completo y compacto, que se tendría que hablar tan despacio como el sonido de nuestra respiración. O sea, no podríamos hablar más fuerte que eso por el miedo y el temor que tenían. Esto nos estaría confirmando la visión del Papa León XIII, la verdad de su visión, de que Jesús Cristo realmente autoriza a Satanás al decirle, haz de ello lo que quieras. Con esto podemos entender que Dios utiliza a Satanás para probar al hombre su fidelidad a su Dios y Señor, a su Creador, y así poder decir que la maldad que se manifiesta sobre la faz de la tierra es porque el hombre infiel la comete por su codicia, por su ambición, por su deseo de poder y dominio, y por seguir eligiendo a Barrabás y no al Cristo, por seguir adorando al becerro de oro y no a Dios. Tenemos la Primera Guerra Mundial. En los años 1914 inicia la Primera Guerra Mundial y termina en el 1918. Han muerto más de 22 millones de personas. La mitad fueron civiles, no solamente soldados. Dejó también como consecuencia esta guerra una gran devastación demográfica y social, así como una fuerte crisis económica. O sea, fue devastado, fue devastador, vamos a decir.
El 13 de octubre de 1884, el Papa León tuvo esa visión, y en tan solo 30 años después, la humanidad se encontraba en medio de la Primera Guerra Mundial. Habíamos recordar que había visto la salida de cientos de miles de demonios a la superficie. Y si el Cristo es el amor, la vida, la amistad, la fraternidad, el servicio, con amor al ama a tu prójimo como a ti mismo, estábamos pisoteando todo ese don que el cielo nos había dado. La Virgen, dentro de ese conflicto, aparece en Fátima, Portugal. El 13 de octubre hace un milagro que todo el mundo pudo llegar a ver. Más de 70.000 personas estuvieron presentes en ese gran milagro. Dos aspectos importantes de la manifestación universal: una negativa propiciada por los partidarios de Satanás, que es la guerra, y una positiva propicia el despertar de conciencia de la humanidad con el entendimiento de que el mundo espiritual es una realidad, dejando libre así al hombre a hacer su propia elección, permanecer en el mundo de la materia, del dolor, del sufrimiento, o despertar de conciencia y empezar a vivir en el mundo de la espiritualidad, en donde la única religión fuera a formar parte el ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasaba en Fátima en 1917? Durante la Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. La Virgen aparece a Lucía, Jacinta y Francisco entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. En la primera aparición, la Virgen le habla y le dice que es la Madre de Dios y que vendrá a visitarlo el día 13 de cada mes por 6 veces seguidas, y luego vendré una vez más por 7ª vez. En 1917 se presentó solamente 6 veces. En este periodo de tiempo se inicia el 13 de mayo, que se extendió al 13 de octubre de 1917. La Madre Santísima habría entregado mensajes a los pastorcitos. El mensaje se divide en 3 partes. Fue llevado a Roma y la Iglesia decidió mantener el secreto la tercera parte. En la primera parte se habla del sufrimiento de la gente que entra en pecado o que no ama la vida. Ven el infierno. En la segunda parte le dice la Virgen: ¿habéis visto el infierno donde caen las almas de los pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción de mi corazón inmaculado. Si hacen lo que os diré, muchas almas llegarán a salvarse y tendrán paz. Pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra gran guerra, aún peor. Y sabrán que del gran castigo de Dios os da al mundo por sus crímenes, a través de la guerra, del hambre, de las persecuciones a la Iglesia, de la persecución al Santo Padre. Para impedir este sufrimiento, le dice la Virgen a los niños en el mensaje: he suplicado la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado. Si aceptan mi requerimiento, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, desparramará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Finalmente, mi corazón inmaculado triunfará. No fueron dadas las condiciones para la consagración de Rusia, para su conversión, así como lo pidió la Madre de Dios. Por lo tanto, Dios se servirá del comunismo ateo para castigar al mundo por sus pecados. Esta promesa está condicionada, pero se cumplirá. No conocemos el día en que esto ocurrirá. Hoy el comunismo está recorriendo el mundo. Saquen cada quien su propia conclusión. De las 3 partes del mensaje, la Iglesia mantuvo en secreto la tercera parte.
pero que fue divulgado por el News Europe en el año 1963 por una indiscreción diplomática. Surge lo que hoy conocemos el mensaje de Fátima, versión diplomática, en donde dice: soy la Madre de Dios quien te habla y te pide que hagas público para el mundo entero el mensaje que te entrego. Los hombres deben corregirse con humildes súplicas. Deben pedir perdón por sus pecados cometidos y que pudiesen cometer. ¿Deseas que yo dé una señal para que cada uno acepte mis palabras? Bien, has visto el prodigio del sol y todos, creyentes, incrédulos, campesinos, ciudadanos, sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, todos han visto. Ahora, ve y proclama en mi nombre. Un gran castigo caerá sobre el género humano entero, no hoy ni mañana, sino hacia el final de esta era, porque el género humano ha pecado y pisoteado el bien que se les otorgó. En ninguna parte del mundo hay orden y Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando el andar de las cosas. Él efectivamente logrará introducirse hasta la cúspide de la iglesia. Tratará de seducir a los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas y los incitará a fabricar una enorme cantidad de estas armas. Tendrá en su poder a los poderosos que gobiernan los pueblos. Junto a los científicos construirán bombas con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Y si la humanidad no se opusiese a todo esto, estaré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. Entonces vendrá el día en que Dios castigará al hombre con tal severidad como no lo hiciera con el diluvio. Vendrá el tiempo de todos los tiempos y el fin de todos los fines, si la humanidad no se convierte. También para la iglesia vendrá el tiempo de sus más grandes pruebas. Cardenales se opondrán a cardenales, obispos a obispos. Satanás caminará en medio de sus filas. Tiempo vendrá que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará a aquel que vendrá, Jesús el Cristo, pero para castigar según los designios de mi Padre. Y lamentablemente esta profecía se cumplió porque el Vaticano ocupa el 8º lugar en lavado de dinero a nivel mundial. Los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero y de la iglesia hoy es de público conocimiento. Una gran guerra se desencadenará hacia el final de esta era, continúa el mensaje de Fátima. Fuego y humo caerán del cielo, las aguas de los océanos se convertirán en vapor y la espuma se alzará desordenando y hundirá todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora, y aquellos que queden con vida envidiarán a los muertos. Por todas partes a las que se vuelva la mirada habrá angustia, miseria, ruinas por todos los países. Pensamos que se refiere a la posibilidad de una tercera guerra mundial y que pudiera ser atómica. Los buenos perecerán junto a los malos, los grandes con los pequeños, los príncipes de la iglesia con sus fieles y los reyes con su pueblo. Habrá muerte por todas partes a causa de los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás. Al final, cuando aquellos que sobrevivan a cada evento queden aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y a su gloria, y lo servirán como en otro tiempo cuando el mundo aún no era así de pervertido. Ve, pequeña mía, y proclámalo. Yo hasta el fin estaré siempre a tu lado para ayudarte. Esto es parte del tercer mensaje de Fátima, que había sido divulgado por una indiscreción diplomática. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Se inicia en septiembre de 1939 y termina el 2 de septiembre de 1945. Con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial nos puede hacer pensar que la legión de demonios de Satanás liberados para tentar al hombre ha tenido éxito, un éxito rotundo.
porque lograron enfrentar a los pueblos hermanos en la tierra entre sí con la Primera Guerra Mundial y luego, no mucho tiempo después, con la Segunda Guerra Mundial. Y más aún recordamos que en la Segunda Guerra Mundial el hombre ha hecho uso de la bomba atómica, preanunciada por la Virgen en 1917. Esas dos explosiones podemos nosotros considerar el tiempo de liberación de aquel que empezará a tomar el control del gobierno de la tierra. La legión de demonios daba la bienvenida, tal vez, a aquel que empezaría a gobernar la tierra, Satanás y Lucifer, que coincide con el tiempo en que la harían libre 60 años antes del 2000, porque la profecía de Ana Catalina Emery es lo que revelaba hace 60 años atrás. Las cifras comprenden los soldados civiles muertos, desaparecidos en acciones, guerras, soldados y militares. Más de 60 millones de muertes en esta Segunda Guerra Mundial. En ninguna parte del mundo hay orden, decía la Virgen, y Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando el andar de las cosas. Esto no es otra cosa que el cumplimiento de las mencionadas profecías. Y para sustentar cuanto decimos, tomamos de referencia a dos grandes líderes mundiales, su discurso al pueblo y al mundo. Nos resta un poquitito, Claudio, si podemos hacer una pausa para terminar y hacer algunas preguntas, algunas consultas. Sí, me parece. ¿Qué te Vamos parece? a una pausa entonces, queridos telespectadores. Vamos una pequeña pausa y volvemos de inmediato. The Bon Giovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità. The Bon Giovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità. The Bon Giovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone
incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità. ¿Me escuchas? Estamos de vuelta, queridos telespectadores, después de la pausa, y retomamos con nuestro queridísimo Omar Cristaldo. ¿Cómo estás, Omar? Bien, todo bien. Estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos mencionado de que la Virgen había dicho en su mensaje que en ninguna parte del mundo hay orden, Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando el andar de las cosas. Esto no es otra cosa que el cumplimiento de las mencionadas profecías. Y para sustentar esto, cuanto decimos, tomamos de referencia a dos grandes líderes mundiales, su discurso al pueblo y al mundo. Tenemos a Eisenhower y a Kennedy, que marcaron el fin de la era de la posguerra. Eisenhower habla del complejo militar industrial. Hace 60 años el presidente advertía sobre el peligro de un gobierno secreto antidemocrático en los Estados Unidos. Él decía en su discurso que hay un peligro latente, constante y real de que tenebrosos poderes al interior del mismo país, provenientes de los sectores oligárquicos y otros clanes financieros ligados al complejo militar industrial, usurpen el poder democrático y constituyan un gobierno secreto en Estados Unidos, manipulando así como si se tratase de un títere al gobierno de turno elegido por el pueblo. Eso lo decía Eisenhower al salir de su gobierno en el 61. Pero sube Kennedy ese mismo año, en abril, da también una conferencia, pero pareciera ser que él da un paso más adelante para describir quién o quiénes son los que ostentan ese poder oculto. Y habla de las sociedades secretas. Parte del discurso de Kennedy menciona lo siguiente: la propia palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Somos un pueblo que nos hemos opuesto expresa e históricamente a las sociedades secretas. Hoy en día no existe una fuerte oposición a la amenaza de las sociedades ocultas, mencionaba Kennedy. Existe un peligro muy grave de que se proclame necesario aumentar la seguridad nacional, lo que podría ser aprovechado por aquellos interesados en exagerar su importancia y con ella los límites de la censura oficial y del encubrimiento. Hoy podemos ver lo que pasó el 9/11, el encubrimiento que hubo sobre lo que realmente pasó el 11 de septiembre. Él decía en su discurso: yo no lo permitiré mientras esté en mis manos que esto ocurra. Y lamentablemente, el 22 de noviembre del 63, lo silenciaron, lo asesinaron. Su discurso continúa: y tampoco lo hará ningún funcionario de mi administración, tanto si es de alto como de bajo rango, civil o militar. Nos oponemos tanto aquí como en el mundo entero a una conspiración monolítica y despiadada, que confía sobre todo en los medios secretos para expandir su esfera de influencia, en la infiltración, en la subversión, en la intimidación, en la guerrilla. O sea, estos vemos que son acciones totalmente anticrísticas, porque todas las acciones están encaminadas a generar dolor, sufrimiento, angustia,
Y sin embargo el Cristo te habla del amor, de la bondad, de la misericordia. O sea, lamentablemente se cumple de que Satanás, tentando al hombre, ha conseguido su objetivo. Y nos dice más, es un sistema que ha reclutado, sigue el discurso de Kennedy, es un sistema que ha reclutado a la humanidad entera y a los recursos materiales dentro de un aparato sumamente eficiente que combina operaciones militares, diplomáticas, económicas, científicas y políticas. Propugno, dice él, la libertad de prensa y pide a la prensa, a los periódicos, que apoyen en la tarea de informar y poner sobre aviso al pueblo americano. Buscamos su ayuda y asistencia. Confiamos en que con su apoyo el hombre será lo que siempre ha querido ser, libre e independiente. Eso significa que él estaba sintiendo de que ese poder oculto nos quitaría la libertad. ¿Cómo la está ocurriendo hoy? Hoy no tenemos ni siquiera libertad de expresión, que cada uno saque su propia conclusión. Sigue el mensaje del discurso de Kennedy. Para que el hombre pudiera ser libre e independiente, Kennedy daba el siguiente mensaje a su pueblo y al mundo. Así pues, compatriotas, no pregunten qué puede hacer su país por ustedes, pregunten qué pueden hacer ustedes por su país. Para mí es muy claro el mensaje que Kennedy estaba dando, de que el país o el gobierno que está tomando su país no va a ser para beneficio del pueblo. De ahí la necesidad que tomen conciencia su pueblo y qué el pueblo puede hacer por su país. Pero no quedó allí, porque él pensaba y piensa y siente de que ese poder oculto va a extenderse a toda la humanidad. Y hace también un discurso donde menciona al resto de los países. Conciudadanos del mundo, no pregunte qué hará Estados Unidos por ustedes, sino qué podremos hacer nosotros juntos, unidos, para la libertad del hombre. Cada uno puede sacar su conclusión. Siempre se ha hablado de un imperio que se ha arrogado el derecho de invadir países, hasta hoy lo sigue haciendo. ¿Quién gobierna el mundo? Son cosas que tenemos que analizar y determinar en nuestras acciones, nuestra manera de pensar y de ser, y hacia de qué lado está. Dijo más, cuando esto ocurría, el congresista Paul decía, se ha ejecutado un golpe de Estado. ¿Ya supieron? Es el golpe de Estado de la CIA. La CIA es la que controla todo, hasta el ejército. Son los que están ahí metiendo misiles y bombas en los demás países. Y por supuesto la CIA es tan cerrada como la Reserva Federal. Y aún así, piensen en el daño que ha hecho desde que fue creada, después de la Segunda Guerra Mundial. Son un gobierno en sí, están en los negocios, en el de los narcotráficos, quitan dictadores. Necesitamos sacar a la CIA, decía el congresista Ron Paul cuando se entera que Kennedy había sido asesinado. Y decimos nosotros que los personeros de Satanás y Lucifer se abren paso hacia el control total de la humanidad, y la humanidad ha hecho oídos sordos y caso omiso a los reclamos celestes y profecías entregados por videntes estigmatizados para conocimiento de todo el mundo, de cuánto iba a suceder y de cuánto está sucediendo el día de hoy, para que cambiemos nuestra manera de pensar, de ser y de actuar. Es decir, si no despertamos en conciencia a nuestra realidad espiritual y podamos actuar en consecuencia. Es como para razonar, es como para meditar sobre esta primera parte que estamos haciendo, Claudio. En las siguientes entregas
vamos a ir profundizando de cómo se va arraigando esa energía negativa que la Virgen en Fátima decía que iba a tomar la mente de poderosos, de la economía y de quienes gobiernan el mundo. Y lamentablemente el día de hoy lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. No sé si hay alguna pregunta, aclaración al respecto. No. Decir solamente que el discurso de Kennedy era una denuncia muy brutal y frontal contra este poder, el Estado profundo, o el establishment, o las sociedades secretas, como él las designaba, y que efectivamente le costó la vida, y pusieron ¿cómo se llama? Un chivo expiatorio. Disculpa, si puedes alzar un poquito más tu Lee Harvey sonido Oswald. De voz, casi no te escucho. ¿Te acuerdas que el asesino, el tal Oswald, después lo mataron ellos mismos para evitar que pudiera dar alguna luz de quién había sido quienes le dieron la orden de asesinar a Kennedy? Y después siguieron con el hermano de Kennedy. Y fue tan brutal que 4 años después, creo que fue, el senador Bob Kennedy. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas, Omar? Sí, te escucho muy bajo. Ya, pero... De que mataron a Kennedy y después a su hermano, algo así. A su hermano, justamente, y lo impactante de la muerte del hermano es que pillaron al asesino en el acto, y era Hiram Hassam, algo así, no me acuerdo el nombre. Sí. Y cuando lo pillaron y le quisieron tomar declaración, lo único que él escribía era matar a Kennedy, matar a Kennedy, matar a Kennedy. Era un verdadero robot, producto de control mental, que lo inducía a matar y que no tenía ninguna relación con quienes eran sus mentores, los mandantes. No tenían... Entonces se da cuenta de gente poderosísima que estaba detrás del crimen de Kennedy, de los dos Kennedy, digamos. Sí, realmente es... Si uno se pone a analizar, hoy lamentablemente estamos totalmente inmersos en esta realidad que el cielo nos ha tratado de ir evidenciando año tras año, de avisar a la humanidad de lo que estaría sucediendo, pero no hemos tomado conciencia y los hechos fueron desarrollándose y siguen desarrollándose, tanto desde el punto de vista negativo como desde el punto de vista positivo, para tratar de despertar en conciencia a la humanidad y pueda, en definitiva, si despierta en conciencia, tomar las riendas y cambiar esta manera de pensar, de ser y de vivir que hoy tiene la humanidad, o sea, que está determinada por un grupo pequeño de personas que se dejaron seducir por la tentación de Satanás y Lucifer, que les hace desarrollar el deseo egoísta de tener todo en este mundo material, y al tener todo desean tener el dominio y el poder, aún por encima del dolor y sufrimiento de los pueblos, Claudio. Sí, efectivamente, es así. Bueno, querido Omar, vamos a dejar extendida la invitación para los 3 programas sucesivos que vamos a hacer a contar del día 23 de julio, y en 2 semanas sucesivas, de manera tal de que no interrumpamos la interesantísimo desarrollo de la temática. Ya, perfecto. Que tengan linda noche. Muchas gracias, Omar, muchas gracias una vez más. Excelente la exposición, muy clara y yo creo que muy didáctica para nuestros telespectadores. Y a ustedes, queridos telespectadores, los esperamos el próximo viernes
a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí en el Vecino Normal. Muchas gracias, buenas noches.